Hola a todos, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hablar de la ley de cosenos. Dice, considere la siguiente situación. Determine el lado desconocido del triángulo mostrado. Y el triángulo que nos muestran es el siguiente. Aquí tenemos un triángulo, un lado tiene un valor de 12 centímetros, el otro 17 centímetros y nos piden este lado de acá. Lo primero que debemos notar es qué tipo de triángulo es. En particular, este es un triángulo rectángulo. Aquí se forman 90 grados y siempre que haya 90 grados nos van a indicar de esta forma el ángulo. Entonces, cuando se trate de este caso, y hago énfasis que únicamente si es este caso, que uno de los ángulos del triángulo es de 90 grados, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Entonces, quien nos va a ayudar a resolver el problema, pues es este señor, Don Pitágoras. Él nos dice cómo poder contestar lo que nos piden. Lo voy a mostrar acá de manera general. Pongo un triángulo rectángulo y un día Pitágoras, que no tenía nada que hacer, se le ocurrió lo siguiente. ¿Qué ocurre si formamos un cuadrado con este lado? Entonces tenemos un cuadrado del lado A y sabemos que el área pues sería lado por lado, es decir, A por A. Esto es A cuadrada. Y repetimos el procedimiento con los demás lados. Tenemos ahora este lado B, formamos un cuadrado con ese lado B y el área entonces sería B cuadrada. Finalmente, con la hipotenusa formamos un cuadrado también, ese sería un cuadrado más grande, del lado C, y el área sería C por C, C cuadrada. Bueno, Pitágoras, después de mucho analizar, se dio cuenta que independientemente del tamaño del triángulo, siempre se cumple la siguiente relación. Que si tomas el área de este cuadrado más el área de este cuadrado, vas a obtener exactamente igual al área de este otro cuadrado. En otras palabras, si vas a hacer esta figura con papel o cartón, la cantidad de papel que necesitas para hacer el cuadrado grande es exactamente igual a la cantidad de papel que necesitas para hacer los otros dos. Así que si lo escribimos esto en forma de ecuación, tenemos que C cuadrada, que es el área del cuadrado grande, es igual a la suma del área de los otros dos lados. Y este es el famoso teorema de Pitágoras. Bueno, hay que hacer énfasis que esto solamente lo podemos utilizar cuando conocemos dos lados y queremos conocer el tercer lado. Entonces, y además tiene que ser triángulo rectángulo. No podemos usar Pitágoras para otro tipo de triángulo. Regresando a nuestro problema original, pues simplemente aplicamos Pitágoras. Entonces, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Aquí A y B tienen que ser cualquiera de estos dos lados. Y C siempre va a ser la hipotenusa, es decir, el lado más grande. Por lo tanto, tenemos C cuadrada, es decir, 17 centímetros al cuadrado, es igual a A cuadrada. Vamos a tomar este lado como A, 12 centímetros al cuadrado más B cuadrada, que es lo que estamos buscando. Y ahora ya nada más hacemos las operaciones. 17 al cuadrado es 289 centímetros cuadrados. 12 al cuadrado, 144 centímetros cuadrados más B cuadrada. Aquí para despejar B cuadrada, simplemente el 144 lo pasamos de este lado restando. Y tendríamos eso de ahí. Ahora hacemos esta operación, 289 menos 144, obtenemos 145 centímetros cuadrados. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados y ya obtenemos el valor de B. B es la raíz cuadrada de 145 centímetros cuadrados, que eso es aproximadamente 12.04 centímetros. De esa manera hemos resuelto el problema. Observen también que no hemos hecho énfasis en alguno de los ángulos, es decir, no hemos tomado en cuenta este ángulo o el ángulo de acá. Pitágoras no involucra a los ángulos, únicamente los lados. ¿Qué pasa ahora si me ponen un problema, pero me cambian el triángulo? Pensemos ahora en esta situación. Nos piden exactamente lo mismo. Tenemos un triángulo, un lado mide 17, un lado mide 12 y nos piden el tercer lado. Aquí observen, ya no podríamos usar Pitágoras porque no tenemos ángulo recto.
aquí ya no son 90 grados, acá tampoco y acá tampoco. De hecho, todos los ángulos son menores a 90 grados. Así que de entrada, no podemos usar Pitágoras y tenemos que descartarlo. Este problema es relativamente fácil de resolver si tenemos el ángulo que está enfrente del lado que estamos buscando. Esto es importante. Estamos buscando B, por lo tanto vamos a necesitar este ángulo. Vamos a decir, por ejemplo, que este ángulo es de 50 grados. Si conocemos este ángulo, entonces sí podremos conocer el lado B. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Déjeme obtener una fórmula que va a ser válida ya para cualquier triángulo. Por acá voy a poner el triángulo nuevamente, solamente que no le voy a poner los valores que tenemos acá, sino simplemente le voy a llamar A, B y C. Y el ángulo que está enfrente de C, que es el lado que nos interesa, le voy a llamar θ. Voy a trabajar primero con este triángulo, y una vez que ya hayamos obtenido una relación para calcular C, entonces regresamos al problema original. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Primero, lo único que sabemos es Pitágoras, pero solamente es válido para triángulos rectángulos, y este triángulo, al no ser un triángulo rectángulo, no le puedo aplicar Pitágoras de manera directa. Sin embargo, podemos hacer lo siguiente: dividir este triángulo en dos triángulos rectángulos colocando una línea acá, de tal manera que forme 90 grados con este lado A, y de esa manera se nos forman dos triángulos rectángulos, este que tenemos acá y este que tenemos acá. Le vamos a llamar Y a este lado, a la línea que divide el triángulo, y ahora sí puedo aplicar Pitágoras para ambos triángulos. Tengo dos triángulos rectángulos, para este lado, para el triángulo más pequeño, le voy a llamar X a este lado. Entonces este lado es X, este lado es Y, la hipotenusa es C. Para el triángulo más grande, la hipotenusa es B, este lado es Y, es decir, lo comparten este lado, y ahora tenemos este lado de acá. Si observamos este lado, la base de este triángulo sería A, que es todo esto, menos X, le tendríamos que quitar esta parte. Entonces este segmento va a ser A menos X. Esos serían los lados de nuestros dos triángulos. Déjenme separar los triángulos un poco para poder trabajar de manera independiente. Ahí ya tenemos la figura, el primer triángulo, el segundo triángulo. He dejado en color púrpura lo que no conocemos. X y Y se supone que son datos que no tenemos. Si nosotros recordamos el problema original, lo que conocemos es este lado, que es a lo que yo le llamé A, y el otro que conocemos es este lado, que le he llamado B. Estamos buscando C. Entonces, a estos dos triángulos, lo primero que puedo hacer es aplicar Pitágoras. Si me voy con el triángulo de arriba, tendríamos que C cuadrada, que es la hipotenusa, es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Si ahora nos vamos con el otro triángulo, sería la hipotenusa B al cuadrado es igual a este lado, que es A menos X. Entonces sería A menos X, entre paréntesis, al cuadrado. A menos X al cuadrado, más el otro lado, que es Y. Entonces tendríamos más Y cuadrado. Vamos a desarrollar este binomio. Así que tendríamos B cuadrada es igual a, y este es un binomio al cuadrado, y cuando lo desarrollamos obtenemos un trinomio cuadrado perfecto. Así que sería el cuadrado del primero, A cuadrada. Luego sería el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 veces A por X. Pero como aquí es negativo, nos va a quedar menos 2AX más el segundo término, que es X al cuadrado. Y aparte teníamos este valor de Y cuadrada acá. Ahora tenemos que el teorema de Pitágoras para este segundo triángulo quedaría de esta forma. Sin embargo, observemos los dos últimos términos. Resulta que estos dos últimos términos son iguales a lo que ya habíamos obtenido con el primer triángulo. Eso quiere decir que estos dos los voy a poder reemplazar por C cuadrada. Así que Pitágoras me va a quedar B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2AX. De aquí, observen que ya casi todo está en verde, es decir, con la información que tenemos aquí, solamente que hay un detalle. Tenemos esta X que no la conocemos en principio. Recordemos que esta X yo la definí
cuando dividí el triángulo en dos triángulos rectángulos. Sin embargo, el valor de x, si regresamos al problema original, no lo conocemos. No conocemos la distancia que hay de aquí a acá. Por lo tanto, tenemos que, de alguna manera, quitar x. Nos damos cuenta que aún no hemos usado el ángulo θ que nos están dando. Por lo tanto, tenemos que hacer que este ángulo participe también en nuestra ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando las razones trigonométricas para triángulos rectángulos. Y en particular me interesa la x, que vemos se encuentra en el cateto adyacente, el cateto que está junto al ángulo. Y además la hipotenusa es un dato que tenemos. En el problema original vale 17 centímetros. Así que me gustaría relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa. Y todo el mundo sabe que eso se hace a través de la función coseno. Sería cateto adyacente a menos x entre b. Observen que de esta ecuación todo está en verde, es decir, todo lo conocemos excepto x. Entonces ya el último paso es despejar x de esta ecuación y sustituirlo acá. Primero la b la vamos a pasar para acá multiplicando al coseno y tendríamos esto de acá. Esta b pasó multiplicando al coseno. Y ahora esta x la vamos a despejar y básicamente se van a cambiar de lugar. X la voy a pasar del lado derecho positiva y b coseno de θ va a pasar del otro lado restando. Así que nos quedaría que x es igual a menos b coseno de θ. Finalmente vamos a tomar esta x y la vamos a sustituir en esta expresión de acá. Y así que tendríamos b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2a. Y entre paréntesis voy a colocar esta x. Así que tomamos esta x y la colocamos aquí. Listo. Ahora ya nada más vamos a hacer las operaciones aquí. Va a quedar b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada. Aquí quedaría 2a por a. Va a quedar menos 2a cuadrada. Luego vamos a tener menos por menos más. Así que vamos a tener más 2ab coseno de θ. Tendríamos lo siguiente, b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2a cuadrada, que es el resultado de multiplicar estos dos, más el resultado de multiplicar menos 2a por menos b coseno de θ, más 2ab coseno de θ. De aquí no olvidemos que estamos interesados en calcular c, así que vamos a despejar, tenemos esta ecuación. Aquí vamos a notar que a cuadrada y menos 2a cuadrada se puede simplificar y quedaría menos a cuadrada. Y por lo tanto quedaría así, b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrada menos 2ab coseno de θ. Y de aquí podemos despejar, por ejemplo, c cuadrada. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab coseno de θ. Lo único que hice es a cuadrada lo pasé del lado izquierdo sumando. Y 2ab coseno de θ lo pasé del otro lado restando. Y esta es la famosa ley de cosenos. Aquí no debemos confundirnos con las letras. Lo único que debemos recordar es que el lado izquierdo de esta ecuación es el lado que queremos calcular. Y debe quedar parecido a Pitágoras. Observen que se parece mucho a Pitágoras, solamente que tenemos un término adicional, que es este de acá. Entonces, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Hasta ahí tenemos Pitágoras. Pero como no es triángulo rectángulo el que tenemos, debemos agregar este segundo término, que es 2 veces un lado por otro lado por el coseno de θ. Debemos notar siempre que el ángulo que vamos a utilizar debe ser el que está enfrente del lado que vamos a calcular. Entonces, en este caso c, que es el lado que queremos calcular, debe ser igual a cuadrada más b cuadrada, es decir, los otros dos lados al cuadrado, menos 2 veces un lado por otro lado por el coseno del ángulo que está enfrente de c. Aquí no debemos confundirnos con las letras. Yo le cambié al problema original, decía b, en la figura que puse acá puse c, pero no hay ningún problema si siempre recordamos esto de acá. Regresamos al problema que teníamos originalmente. Voy a aplicar la ley de cosenos, solamente que ahora buscamos b, así que en lugar de tener c tendríamos b cuadrada. Y eso sería igual a un lado al cuadrado, 12 al cuadrado, más 17 al cuadrado, menos 2 veces 12 por 17, por coseno de 50. Finalmente vamos a realizar todas estas operaciones con nuestra calculadora y obtenemos que b cuadrada es
aproximadamente 170.74 centímetros cuadrados. Y si sacamos raíz cuadrada, obtenemos el valor de B. B es 13.06 centímetros. De esta manera, vamos a utilizar la ley de cosenos. Muchas veces la presentan como tres fórmulas diferentes. Sin embargo, no es necesario escribir las tres ecuaciones. Siempre hay que tener en cuenta que el lado de la izquierda al cuadrado tiene que ser igual a los otros lados, la suma de los otros dos lados al cuadrado menos dos veces un lado por el otro lado por el coseno del ángulo que está enfrente del lado que vas a calcular. Hay problemas diferentes con las leyes de la ley de cosenos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el ángulo que tuviéramos no coincidiera con el lado que estamos buscando? Es decir, imaginen este problema, pero que el ángulo que tuviéramos fuera este de acá. Bueno, esa ya sería una situación diferente. Se aplicaría la ley de cosenos, solamente que habría que hacer unos pasos adicionales para poder hacer los cálculos. Eso lo veré en otro video que les presentaré más adelante. Hasta aquí la dejo, nos vemos la próxima.